Mayo, año 1207 de nuestra era. En un monasterio y lugar desconocido, un monje termina de copiar una obra. Quizá por su amor al texto, por apreciar la historia que narra o por su belleza, decide terminar el manuscrito según la costumbre de la época, demandando una dádiva al Señor. Quien escribió este libro, del Dios Paraíso, amén. Perabat le escribió en el mes de mayo. Un manuscrito que ha llegado hasta nuestros días como la única prueba de la primera obra escrita en castellano. Texto inmortal, básico en nuestra historia, mitos y leyendas. Un libro que marcó a generaciones. Canta las hazañas de un hombre que 800 años después continúa vivo. Un héroe en el que se mezclan lo real y lo literario, un símbolo de valor, espíritu y coraje. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. De los ojos tan fuertemente lorando, tornaba la cabeza e estábalos catando. Vio puertas abiertas e usos sin canados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos. De la pluma de Perabat surgieron 3.733 versos, una historia épica de aventuras, luchas, honra, celos, amor. El cantar o poema del mío Cid es sin duda una obra eterna, la primera de nuestra literatura. Es una obra de peso en una lengua con todos los problemas de variedades internas que pueda tener, en una lengua reconocida, el castellano, y por lo tanto no son no son pequeños rasgos lingüísticos que aparecen en un documento, ¿no? Romances que aparecen. No es eso, es algo hecho de una pieza. Recoge una serie de valores eternos, ¿no? No solamente valores literarios, no solamente valores estéticos, valores artísticos, también valores humanos. Ahí se habla de esperanza, de amor, de ilusión, recoge toda una cantidad de sentimientos enormes de sus protagonistas, tanto del Cid como de otros personajes secundarios en el cantar, y además la construcción literaria, la construcción temática del cantar es realmente de una potencia sublime, ¿no? Por todo eso es una obra de una trascendencia histórica extraordinaria. Una historia de vida, con un protagonista indiscutible, Rodrigo Díaz de Vivar. Cantar de gesta, alabanza a las hazañas de un héroe. El manuscrito se guarda hoy con celo y mimo en la Biblioteca Nacional. Una copia en pergamino con letra gótica, dañada por el tiempo y deteriorada por el uso inadecuado. Perabat crea, transcribe, copia o traslada al dictado un texto genial del que no sabemos con seguridad nada. Ese manuscrito no es de 1207, sino que puede ser de finales del siglo XIII, es decir, no de principios del siglo XIII, e incluso podría alargarse hasta mediados del siglo XIV. Quiere decirse entonces que alguien copió, posiblemente, copió un texto anterior que sí ponía Perabat, lo escribió en mayo de 1200 y pico, es decir, 1207, pero en esa copia que se hizo en el siglo XIII-XIV han podido suceder muchas cosas, se han podido meter muchas morcillas, se han podido deslizar errores de copia, errores de oído. La autoría del cantar es una de las grandes preguntas. ¿Fueron uno, dos o quizá más autores? ¿Remodelaron una canción que los trovadores cantaban de pueblo en pueblo? ¿Son cantares que nacieron en vida del campeador? Probablemente había una serie de fuentes circulando de una naturaleza o de otra, una serie de fuentes disponibles sobre la vida del Cid, y que con esos materiales y por supuesto su propia inventiva, una mente que sin duda es una mente creadora única, da forma al cantar del Cid que conocemos. La tesis que más se sostenga, porque todo tiene sus huecos, todo tiene sus sombras, sea la de alguien o de un grupo de gente de este entorno, del entorno entre Burgos y Soria, ¿no? Entre Burgos y Soria, por razones de que siempre se han aducido de la geografía, por razones de conocimiento más o menos exacto de determinados lugares. De cualquier forma, parece claro que la historia del Cid nació para ser narrada.
La prueba aparece en el manuscrito en una nota añadida al texto. El romance es leído, danos vino, si no tenéis dinero echad algo con qué comprarlo. Cantar épico, una narración que cuenta con todos los elementos de la aventura. El drama, la tensión, la intriga de saber cómo continuará, cuál será el siguiente paso que dará Rodrigo. Definitivamente esa categoría que llamamos de los mitos literarios es el cantar. Y en ese sentido, sin duda, su autor, desde luego, sabe crear una trama que hoy nos resulta difícil apreciar adecuadamente porque, lamentablemente, como suele pasar con los clásicos, cuando llegamos a leerlos alguien nos ha contado ya el argumento y nos ha destripado el final. Pero si uno se lo plantea, si uno intenta hacer abstracción de que ya sabe de qué va aquello, pues realmente es una historia, por una parte una historia de aventuras y por otra una historia apasionante en la que realmente no sabemos dónde van a acabar las cosas. La historia de Mio Cid está dividida en 3 partes. A la exida de Vivar o vieron la corneja diestra, e entrando en Burgos o vieron la siniestra. Mesio Mio Cid, los hombros e engrame la tiesta. Albricia Álvar Fáñez, caechados somos de tierra. Grado e gracias, Cid, como tan bueno e primero al Criador, que me dades vuestras fijas para los infantes de Carrión. De aquí las prendo por mis manos, don Elvira e dona Sol, e dolas por veladas a los infantes de Carrión. Tanto mal como hicieron los infantes de Carrión, bien lo creades don Elvira e donna Sol, aquí seredes escarnidas en estos fieres montes. Hoy nos partiermo e dexadas seredes de nos, irán aquestos mandados al Cid campeador. La honra es uno de sus hilos principales, honra perdida injustamente frente al rey. El campeador pelea por recuperar y limpiar su nombre, aunque siempre se mantiene fiel a su señor. Un poema en búsqueda de la honra, primero esta y luego la familiar, como he dicho antes, pero después evidentemente sale la fidelidad a ultranza, la fidelidad absoluta. En cualquier momento está el recuerdo de su señor, del Alfonso VI, y los regalos que se le hacen, y la petición siempre de perdón. De las sus bocas todos decían una razón. Dios, que buen vasallo si hubiese buen senor. La primera traba del cantar, cuando el Cid alcanza el perdón regio, digamos que no hay un escarmiento de los mestureros. Sin embargo, al final de la obra, como el cabecilla de los mestureros, que es García Ordóñez, apoya a los infantes de Carrión, ahí es donde se pone a García Ordóñez en su sitio, ¿no? En ese momento es cuando se escribe el cantar para hacer el elogio del buen vasallo, el buen vasallo que obedece a su rey, que va donde el rey le manda, que nunca tiene veleidades independistas, que nunca se preocupa por tener un proyecto político propio, sino que en todo momento está dispuesto a servir al rey, aunque le traten injustamente, que es el argumento del cantar. El vasallo tiene que ser vasallo siempre. Si bien este es el hilo principal, existe otro hecho que hace la historia muy atractiva: la posibilidad de ascenso social por méritos propios, de llegar a lo más alto a pesar del origen. Nadie, hasta la época del Cid, hasta la segunda mitad del siglo XI, se había convertido en señor de un viejo reino, como era el reino musulmán de Valencia, sin ser de sangre real. Esto no había pasado nunca, y esto es histórico. Por tanto, la trascendencia del Cid no solo está en la potencia extraordinaria y dramática que le da el poema, sino también en su propia peripecia y trayectoria histórica. Nace así un personaje que encarna muchos valores. Es el héroe perfecto, símbolo del buen cristiano, padre, esposo, amigo, vasallo, guerrero, jefe justo y generoso. Es un héroe que sufre
que siente, que tiene sentimientos, que es capaz de acariciar a una niña, que es capaz de llorar ante la despedida de su mujer forzada, de su mujer y de sus hijas, ese dolor que tiene, que siente al separarse de su familia, como la carne que se separa de la uña, de los huesos. Es por tanto un héroe muy próximo. Esa proximidad del héroe a la gente, a la mayoría de la gente, es lo que le hace un perfil tremendamente atractivo para cualquiera que se acerque a la figura del Cid. A grandes voces lama el que en buena hora nascó. Feridlos, caballeros, por amor de caridad. Yo soy Ruy Díaz, el campeador de Vivar. Habilidoso guerrero en el caso del Cid de manera singular, porque ya no es la manera de pelear, diríase cristiana, sino la manera de pelear musulmana. Él conoce cómo pelean los musulmanes y pelea bien. Es un caballero que está por encima de los demás, en valor, en capacidad de mando, en autoestima incluso, ¿no? Pero a la vez es un caballero que es capaz de conseguir que todos los que estaban con él lo quisieran, lo amaran y fueran capaces de ofrecer pues hasta la última gota de su sangre por él. Esta capacidad de crear equipo, de crear gente que hoy en día sería pues muy querida para cualquier empresa, la tenía el Cid. La enorme repercusión del poema despierta la curiosidad por el campeador. Al igual que el cantar toma datos de textos anteriores, años después surgen nuevas narraciones que buscan complementar la historia. El ciclo épico del personaje, las mocedades del Cid y la historia de Cardeña, relatos que acrecientan el mito con algunos episodios que damos por ciertos, pero que pertenecen a la leyenda. Fenómenos que no son del cantar, pero que conocemos como lo mejor del mundo, como es la Jura de Santa Gadea o como es la batalla después del muerto. Ni la Jura de Santa Gadea es del cantar, ni la batalla después... Pero sabemos que el Cid, sin esos dos episodios, no es el Cid. Y que son, además, pues probadamente falsos. Pero eso es otra cuestión. Pero sí que cierran la figura, cierran el símbolo. Si de su retrato moral existen muchas descripciones, de su aspecto físico no conocemos ningún dato. Suponemos que era un hombre